España está siendo uno de los países más azotados por la pandemia del COVID-19. A día de hoy son más de 21.000 los fallecidos en España y más de 100.000 los compatriotas contagiados. La vida en España ha estado paralizada desde el punto de vista social y económico desde que el pasado 14 de marzo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el primer estado de alarma, que ha sido reiterado, ha sido ampliado, prorrogado en diferentes ocasiones. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que una crisis en cualquier dimensión está sujeta a diferentes etapas, a diferentes fases, y quizás la fase más relevante, o al menos la que más condiciona, la más crítica sobre la evolución de una crisis, es la primera, la fase de prealerta, en la que los responsables pues pueden ir preparándose, pueden ir anticipando el despliegue, si fuera preciso, de medidas más agresivas, de medidas más extremas, conducentes a frenar o al menos a limitar el impacto de una crisis. Y este está siendo precisamente uno de los puntos más críticos, más controvertidos, más discutidos, si se quiere, sobre la gestión del gobierno español en esta crisis. Al gobierno español se le está achacando desde diferentes sectores una respuesta tardía ante esta situación. Es verdad que la expansión del coronavirus, no solo en España, sino en buena parte del planeta, está siendo exponencial y muy abrupta. Y que hasta que la Organización Mundial de la Salud no declara la pandemia, la inmensa mayoría de gobiernos estaban afrontando con relativa ligereza la lucha contra el COVID, contra el virus, pero sí teníamos precedentes, teníamos el precedente de China, especialmente el precedente de Italia, además de que ya se habían registrado en España los primeros casos. En este sentido, a pesar de que es importante recordar que España se configura en torno a 17 comunidades autónomas, donde la gestión precisamente sanitaria está descentralizada, está transferida a ellas, a las comunidades autónomas, se critica falta de previsión para hacer acopio especialmente de material sanitario, muy concretamente de mascarillas, de test rápidos, de equipos de protección personal, especialmente para los sectores más expuestos ante el virus y muy concretamente para el personal sanitario, que se ha visto, digamos, desprovisto en buena medida del material necesario para un abordaje del problema en condiciones. Este escenario de inicial o relativa relajación fue, digamos, sustituido de una forma muy abrupta por la declaración del estado de alarma. Las medidas de confinamiento, que están activas desde el pasado 15 de marzo, el 14 de marzo es cuando el presidente lo anuncia, y que, insisto, ha supuesto una paralización del país en un sentido económico, en un sentido social, a excepción de los trabajadores esenciales, obviamente, ha ido acompañada de un potentísimo paquete de medidas encaminadas a proteger a los sectores más afectados y también más vulnerables de la sociedad. Desde ayudas a los autónomos, ayudas a las empresas, a los trabajadores, a los que se han quedado sin trabajo, a personas sin recursos. Quizás yo creo que es precisamente este colchón, esta almohada, esta colchoneta, la que ha ralentizado o ayudado a mitigar de alguna forma la percepción negativa de la ciudadanía sobre la gestión del presidente del gobierno, de la gestión del gobierno de España ante esta crisis. Pero esta percepción de cierto retraso en la toma de medidas se suman diferentes errores. Algunos errores de gestión y también recurrentes en otros países, es verdad, como pueda ser respecto a la compra de test y máscaras que finalmente pues se ha sabido que no cumplían con los estándares de calidad, a ciertos retrasos también en la entrega de este material. Se suma también cierta sensación de improvisación, por ejemplo, recientemente respecto a cómo los más jóvenes podían ir saliendo a la calle en este proceso de desescalada que se supone ya estamos iniciando,
o también errores de tipo comunicativo respecto a la propia gestión, a la propia organización de las ruedas de prensa del Ejecutivo. En definitiva, errores que están mermando poco a poco la confianza en el presidente y en el Ejecutivo central, que ya de por sí responde, como saben, a cierta debilidad parlamentaria. Y todo esto hay que entenderlo también en un contexto, además, en el que frente a lo que está ocurriendo en otros países, lo estamos viendo en otros países también, y especialmente en países de nuestro entorno, donde se observa un apoyo y cooperación por parte de la oposición a los ejecutivos, pues en España no estamos encontrando una oposición predispuesta en este sentido, sino más bien lo contrario, una oposición que está teniendo o que está asumiendo un papel especialmente crítico y duro con el gobierno. Por otro lado, ofreciendo, esto también es importante decirlo, pocas alternativas o propuestas. Y esta disputa entre élites, entre partidos, de alguna forma también se está trasladando a la calle y muy especialmente a las redes sociales, además en un escenario, hay que decir, de creciente propagación de desinformaciones, de bulos sobre la gestión oficialista, que sin duda está repercutiendo también en una caída de la confianza, no solamente en el gobierno, sino, me atrevo a decir, en el conjunto de las instituciones. Este debate dialéctico también fue acusado en algunas comunidades autónomas, especialmente al inicio de esta crisis, donde se escenificaron pues desencuentros, posturas contrarias, desavenencias entre algunos presidentes autonómicos, entre algunos líderes autonómicos o con el Ejecutivo respecto al Ejecutivo Nacional. Pero progresivamente es verdad que este clima de desencuentro inicial se ha ido en buena medida relajando. Todas estas cuestiones yo creo que permiten también explicar por qué, mientras en muchos países estamos observando cómo los líderes están viendo reforzada su reputación, su liderazgo, en el caso de España lo que los estudios demoscópicos, las encuestas, los estudios de opinión nos muestran es una caída, aunque ligera, de la confianza en el Ejecutivo Central, en el Gobierno de España. Aunque también es verdad que se observa una mayor concentración de apoyo a los dos partidos más relevantes del escenario político partidista en España respecto al Partido Popular y al Partido Socialista. En fin, seguimos observando la evolución de esta crisis y su gestión, que no finaliza con la crisis sanitaria. Esto yo creo que es importante y que va a ser transversal en el conjunto de países, sino que esta crisis sanitaria va a dar lugar a una crisis económica de un importantísimo calado. Los indicadores económicos que ya estamos viendo en este sentido son pesimistas y la respuesta de los líderes condicionará la forma y agilidad de su recuperación y también la confianza en las élites, en los gobiernos y en las instituciones en su conjunto.